Con precontingencia ambiental inicia el Hoy No Circula para Todos. Gratis el RTP, el trolebús y el tren ligero en la Ciudad de México. El secretario Aurelio Nuño critica la alianza entre López Obrador y la CENTE. Es una burla que quiere echar abajo la reforma educativa, pero no lo vamos a permitir. Continúa el escándalo de Panama Papers. En Islandia piden la renuncia del primer ministro. México y Corea del Sur analizan tratado de libre comercio. Que nos abriría un mercado potencial de 50 millones de personas. Una aplicación móvil intenta prevenir y combatir la diabetes. Nuevos ataques suicidas en Irak dejan al menos 70 personas muertas. Barcelona listo para recibir al Atlético de Madrid en la Champions League. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte y, por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Permítanme saludar a Griselda Yebra, quien se encuentra esta mañana en la lengua de señas. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más relevante de México, el mundo, los deportes, las ciencias, la educación, la cultura. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Y sí, y es para recordar que hoy entran en vigor las modificaciones temporales al programa Hoy No Circula para el Valle de México. Todos los vehículos con engomado rosa o terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 00, 1 y 2, no circulan el día de hoy. Todo esto se da en medio de los altos índices de contaminación que siguen prevaleciendo en el Valle de México. Ayer, por ejemplo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó precontingencia luego de registrarse 155 puntos de ozono en la delegación Benito Juárez. De prevalecer las condiciones adversas para la dispersión de contaminantes y presentarse niveles de ozono por arriba de los 150 puntos de ozono, se van a anunciar las medidas pertinentes bajo los nuevos criterios anticontaminantes para la Ciudad de México y su área metropolitana. Disminuir el impacto del Hoy No Circula generalizado es propósito del programa Más por Coche, que entra en vigor también hoy. El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este martes y hasta el 30 de junio se aplicarán medidas especiales para disminuir los impactos del Hoy No Circula generalizado. Todo como parte del programa Más por Coche. Trolebús, tren ligero y RTP, a partir del día de mañana, es totalmente gratuito. Es importante destacar, en el caso de RTP, con 94 rutas y un total de 900 unidades que estarán, por supuesto, a disposición de los ciudadanos. Asimismo, habrá reducciones de hasta 2 pesos con 50 centavos en las tarifas de algunos transportes concesionados. Los transportistas de las rutas 1 y 111 reducirán sus tarifas. Al momento tenemos un acumulado en donde habrán de participar 873 autobuses que dan servicio público concesionado. Mientras que en ciertas bases de taxi se hará un descuento de hasta el 50% en el banderazo. Se habrá de reducir a 7 pesos el banderazo en estos sitios. El total de bases se han sumado a esta acción es de 295 bases en toda la ciudad que agrupan un total de 10,000 unidades. Asimismo, informó que todo funcionario público que tenga asignado un vehículo oficial deberá compartir su automóvil con la ciudadanía, lo que beneficiará a cerca de 10,000 personas. 1,561 vehículos que están en el resguardo de diversos funcionarios de todos los niveles, y todos los funcionarios, sin excepción, tienen la obligación de compartir su vehículo si así es requerido por algún ciudadano durante todas las rutas de traslado a las diferentes actividades. Asimismo, señalaron que para verificar el cumplimiento de las nuevas medidas del Hoy No Circula, se han dispuesto a más de 3,400 elementos policíacos. La sanción prevista en el propio reglamento es la contenida entre 20 a 30 veces y la remisión en su caso del vehículo al depósito, en este caso si es ostensiblemente contaminante.
El transporte público concesionado o bases de taxis que implementarán tarifas especiales se podrán reconocer por cartulinas de la Ciudad de México con la leyenda "Más por coche". Para mayor información puede consultar la página de la Secretaría de Movilidad. Para México al Día, Flor Hurtado. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, consideró que no es viable la solicitud del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que el gobierno federal por lo pronto destine 5,000 millones de pesos para poder modernizar el transporte público en la capital del país. Ni de la Ciudad de México, ni de ninguna otra entidad federativa. Sin embargo, hemos expresado ya al jefe de gobierno y a su equipo nuestra mejor voluntad para trabajar en encontrar otras fuentes de posible financiamiento, por ejemplo, a través de la banca multilateral, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los mercados financieros internacionales o la propia banca de desarrollo. Finalmente, después de 2 semanas de vacaciones, hoy regresan a clase casi 27 millones de alumnos y maestros de educación básica. Este martes se reanudan las actividades desde las 228,000 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, tanto públicas como particulares. El calendario escolar 2015-2016 establece 200 días de clases, los cuales concluyen el próximo 15 de julio. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, rechazó la promesa de Andrés Manuel López Obrador a la CENTE de dar marcha atrás, nada menos que a la reforma educativa en Oaxaca. Es una burla porque lo que está proponiendo López Obrador, su propuesta educativa, es decir, es restituirle a un pequeño grupo de líderes sindicales sus privilegios en detrimento del derecho de los niños y de las niñas de México. Es una burla que quiere echar abajo la reforma educativa, pero no lo vamos a permitir. Y no lo van a permitir millones de mexicanos que nadie quiere regresar a una condición de ese antiguo sistema. Sobre el ajuste anunciado por 175,000 millones de pesos al presupuesto federal para el 2017, el secretario de Educación Pública dijo que este no va a afectar las áreas prioritarias de la SEP. Hemos definido 7 grandes prioridades para implementar la reforma educativa y ninguna de estas prioridades se verá afectada con este recorte que se ha anunciado para el próximo año, al igual que lo hicimos con el recorte que ya aplicamos para este año. Vamos a una pausa, esto es México al Día. Nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Agradecemos que nos tome la llamada Martín Gutiérrez, él es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. Hoy inician las clases, hoy inicia el reforzado, hoy no circula, pero también estamos en precontingencia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van las cosas en la ciudad? Hola, buenos días, un saludo a todos ustedes. Pues desafortunadamente el pronóstico que habíamos anunciado de que la temporada iba a presentar poca dispersión de contaminantes se está dando esta misma semana. Ayer llegamos a 155 puntos en Benito Juárez sobre el índice, 151 en Coajimalpa. Dado que el programa modificado de contingencias ambientales todavía no ha sido publicado, nos rige la fase de precontingencia. Recordarán que una vez entrada en vigor las nuevas medidas, la fase de precontingencia es sustituida por una fase 1. Lo más probable es que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, se publiquen en las gacetas tanto de la Ciudad de México como del Estado de México las modificaciones y a tal caso de que a las 3 de la tarde haremos una evaluación de las condiciones atmosféricas y la dispersión de contaminantes para ver si es necesario desde el día de hoy anunciar medidas adicionales para mañana. Así es, Martín Gutiérrez, qué gusto saludarte, muy buenos días. Martín, con el Hoy No Circula para Todos, dejan de circular aproximadamente 1.200.000 vehículos
cada día y como tú nos has explicado, si esta situación ambiental no mejora, ¿qué tipo de medidas adicionales podrían ponerse en práctica? Buenos días, Pati. Hay que recordar que lo que nos mueve es proteger a la salud de la población y ante eso tenemos que ser congruentes con las medidas como autoridades tanto de medio ambiente como de salud para estar atentos y no exponer a la ciudadanía a índices elevados y concentraciones elevadas de contaminantes. El programa modificado trae ya una serie de acciones, tanto para las fuentes móviles como para las fuentes fijas. Lo primero que haríamos de continuar estas condiciones es incrementar todavía un holograma más a la no circulación. Esto es sacar el 40% del parque vehicular. Esto incluye tanto placas federales con todos los segmentos exentos para cada uno de los tipos de vehículos y estaríamos también articulando medidas en fuentes fijas de jurisdicción federal y local donde tendrían que disminuir entre 30 y 40% las emisiones contaminantes. Estamos hablando del sector farmacéutico, químico, energético, hidrocarburos. Estaríamos también evitando las evaporaciones en gasolineras, en el trasvaciado de gas y bueno, una serie de acciones, Pati, que son un poco más restrictivas, sobre todo para las empresas, a efecto de reducir los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Martín, vale la pena también que nos recuerdes dentro de la megalópolis quiénes son los estados y municipios que van a participar en este Hoy No Circula reforzado. En el Hoy No Circula nada más aplica para la zona metropolitana, esto es las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Obviamente las medidas incluyen a todos los vehículos foráneos que quieran ingresar a esta zona. Por tal motivo que hemos estado articulando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la CAPUFE una serie de medidas para que puedan informar a los vehículos foráneos que quieran acceder en el día en que no circulan sus hologramas. Estas acciones adicionales que podrían haber si no mejoran las condiciones atmosféricas, Martín, como por ejemplo poner en práctica otra restricción para otro holograma, ¿de qué dependen? Es decir, ¿cuáles serían estos índices para poner en alerta a las autoridades? Si el día de hoy vemos que el pronóstico y la estabilidad atmosférica no cambia, si tendríamos previsiones para llegar arriba de los 150 puntos, estaríamos anunciando, Pati, las medidas que aplicarían para el día de mañana. Es muy importante estar atentos. Yo el llamado que hago a toda tu audiencia es que nos permitan estar informando. Haremos un corte a las 10 de la mañana, pero el corte para nosotros más efectivo en términos de certeza sobre las previsiones atmosféricas es a las 3 de la tarde. Correcto, Martín Gutiérrez, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en México al Día y pues informarnos, estaremos al pendientes. Y por favor te pedimos que de ser necesario mañana temprano estemos nuevamente vía telefónica para informar más sobre estos sucesos. Gracias, Martín. Gracias, les mando un saludo y nada más recordar que esto es para proteger la salud de la población. Sin duda. Correcto. Gracias, Martín. Buenos días. Ahí está subrayado. Gracias, Martín. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Sobre el caso Panama Papers o los papeles de Canadá, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó cualquier vínculo con los delitos que pudieron haber cometido sus clientes, de sus cientos de miles de clientes en todo el mundo. Lo de Panama Papers está equivocado. Nosotros somos grandes incorporadores, pero afuera.
en las Islas Vírgenes, en Bahamas, en Nevada, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres. Ese cliente final no está en contacto con nosotros ni es nuestro cliente. Y esta gente ahora está diciendo que son todo este montón de gente que nosotros no conocemos, que nunca en la vida hemos visto, que son nuestros clientes, lo cual es falso e injusto. Al respecto, el jefe de Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, afirmó que tener una cuenta en el extranjero o en un país considerado como paraíso fiscal no es ilegal siempre, pero se tienen, claro, que pagar los impuestos correspondientes. Ahí están las diferencias que a veces se deben de investigar y redefinir. Esto fue lo que dijo. Lo que sí sería ilegal es que aún teniéndolos ahí y teniendo utilidad, rendimiento o intereses por los cuales deba acumular ingresos y pagar impuestos en México, no lo haga. Para ellos hay muchos mecanismos que ha tenido la ley en diferentes tiempos. Y dijo que el SAT comenzará a revisar la información de los mexicanos que aparecen en la investigación llamada Panama Papers para comprobar si presentaron su declaración anual. Sus inversiones, sus rendimientos en esos países, o bien quién se acogió a ese pago anónimo que se tuvo hasta el 2013, o bien quién podría incluso hoy entrar en ese retorno de inversiones en el programa que está vigente hasta junio. Y quien de ellos no lo haya hecho, siendo que aparece en una lista como esa, es muy claro, la autoridad inicia auditorías y de las auditorías inicia o determina créditos y con ello el contribuyente tiene que pagar sus impuestos. Y la salpicadera de Panama Papers está en todo el mundo. Por ejemplo, en Islandia, vea usted. Ahí cientos de personas pidieron nada menos que la renuncia del primer ministro David Sigmundur Gunnlaugsson. Cientos de personas frente al Parlamento de Reykjavik, la capital, exigieron que se fuera, ya que es uno de los líderes mundiales vinculados con presuntos evasores fiscales. Vamos a ver qué otros países se han visto involucrados en este escándalo. Varios países abrieron investigaciones sobre lavado de dinero y evasión fiscal, después de que se dieran a conocer revelaciones de la operación Panama Papers, que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal, donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo. La filtración ha detonado investigaciones en Islandia, Francia, Holanda, España, Australia y México, mientras que en Rusia y China generó nerviosismo e indignación. El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de lanzar un ataque mediático. En Rusia como en China, la operación Panama Papers ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado. Desde Panamá, la Fiscalía anunció que investigará el escándalo con el propósito de comprobar la existencia de posibles delitos. En España, la Audiencia Nacional anunció una investigación centrada en eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España. Australia, por su parte, investigará a otros 800 clientes del despacho Mossack Fonseca. Este escándalo ha llevado a que países como Suecia y Holanda investiguen bancos en otros conocidos paraísos fiscales como Luxemburgo, donde bancos como el escandinavo Nordea ya están bajo la lupa. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Todos nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles podrían ser los alcances del Panama Papers? Por eso esta mañana saludo a Ricardo López Fonseca, experto en temas financieros. ¿Escándalo mediático? Hola, ¿escándalo mediático o sí te podría tener consecuencias este asunto del Panama Papers? Ricardo, muy buenos días. Gracias, Pati. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Muy buenos días. Quizá el primer impacto lo tenemos ya, donde tú lo has mencionado, es un impacto mediático bastante fuerte a niveles pues que no podemos calcular en este momento porque, como ustedes lo mencionaron, el mundo está en un escándalo mayor, en una salpicadera tremenda, porque pues se está poniendo en duda toda la credibilidad de pues la banca de inversión, y no precisamente por satanizar la figura de los offshore. Todos pueden decir que es una figura perfectamente legal, que tiene más de 40 o 50 años funcionando, pero pues obviamente la duda que existe es sobre los recursos que han estado fondeando estas empresas, pues si son ilícitos o si han estado como producto de actividades pues de narcotráfico, de lavado de dinero, etcétera, Pati.
Ricardo, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Se habla de que estas empresas, pues uno de sus mecanismos es justamente encontrar la manera de evadir impuestos, lavar dinero y obviamente ayudar a ciertas personas adineradas a que puedan filtrar. ¿En qué momento se logra que sea un delito y cuándo no? Mira, es una muy buena pregunta. La razón fundamental de las offshore es cuidar la identidad de las personas que la están creando, ¿verdad? Entonces, sí, al cuidar la identidad, pues esos países de baja tributación, comúnmente llamados paraísos fiscales, pues dan precisamente las facilidades para que se puedan crear estas figuras en sus territorios. Entonces, como ellos no investigan la procedencia de los recursos y se entiende que todo es de buena fe, pues entonces podemos pasar igual a justos por pecadores y personas que realmente usaron esta figura para pues tener una protección de su identidad o lograr cambios, por decirte algo, autorizados para invertir. Por darte un ejemplo, durante muchos años para los extranjeros no fue permitido comprar en las playas mexicanas. Entonces se creaba un fideicomiso expreso para que a través de esa figura los extranjeros pudieran tener playas mexicanas en sus hoteles, etcétera. Entonces, no satanicemos la figura, pero sí que la investigación vaya a sus últimas consecuencias de con qué recursos de procedencia ilícita se fondearon esos fondos. Así es, la conformación de los offshore no es ilegal. Sin embargo, depende de la autoridad de cada uno de los países involucrados en este mega salpicadero investigar y llegar a las últimas consecuencias, Ricardo. Así es, Pati, exactamente. Ahorita el trabajo verdadero, después de estos 11 millones de datos y prácticamente centenas de CDs de información que arrojó este despacho, pues estamos hablando que es labor de cada uno de los países, como tu nota muy amablemente lo comentaba antes de que yo entrara, pues investigar, y las personas que usaron la figura de buena fe no tienen ningún problema como una alternativa de inversión. El dinero bien habido no tiene problemas, pero el dinero que no tiene la justificación de cómo llegó ahí y por qué, pues entonces sí va a tener algún problema mayor. El caso, por ejemplo, de los deportistas. Los deportistas tienen fuentes muy claras de dónde vienen esos ingresos que reportan, que obviamente en países desarrollados implican tasas impositivas de más del 50%. Por eso usan estas estructuras, pues para tratar de que la carga de impuestos que pagan pues sea menor. Ahora, Ricardo, acláranos un poquito el papel de Panamá, porque hay unos que dicen o no lo consideran estrictamente como un paraíso fiscal, por ejemplo, sí las Islas Vírgenes o las Caimán u otros países. En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega Panamá siendo un país latinoamericano? Mira, Omar, Panamá tradicionalmente por su ubicación geográfica y la cuestión del canal, sí, es un país que tiene más de 200 bancos, o sea, hay una representación mundial de los bancos ahí. Nosotros en México tenemos 42 bancos, imagínate la proporción que estamos hablando de nación, etcétera. Entonces, al tener tal cantidad de bancos, eso ha permitido pues que las transacciones y que una cierta laxitud en relación a con qué facilidad puedo yo abrir una cuenta, permitiera que fuera un foco de atención de muchos inversionistas mundiales, usando obviamente las ventajas que proporciona Panamá en la estructura bancaria tan grande que tiene hasta el día de hoy. Sí es cierto que ha hecho muchas mejoras en relación a cuidar sus tratamientos de conocimiento de cliente y de legislación para evitar el lavado de dinero y prevención del terrorismo, pero la verdad es que todavía está lejos de considerarse un país que ya está, digamos, en las ligas mayores en cuestión de seguimiento de las operaciones de sus clientes. Ricardo, para algunos analistas llama la atención que en este caso del Panama Papers no figuren personajes relevantes de los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves este asunto o esa lectura? Mira, yo creo que fundamentalmente el foco va a estar en las personas físicas.
si hemos visto parte de la información, no tenemos empresas como tal que hayan usado esta figura. Entonces, la persona física en particular sí es mucho más susceptible de usar este tipo de instrumentos de inversión, de vehículos de inversión para lograrlo. En el caso particular de Estados Unidos, sí es una figura que desde muchos años atrás fue, si no fiscalizada, la advertencia estaba clara de que había productos especiales para americanos en territorio considerado mexicano y productos que no se podían comercializar en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí sí los americanos han sido, o los norteamericanos han sido muy cuidadosos en que el brazo recaudador pueda llegar a cualquier parte del mundo por la fiscalización que existe en Estados Unidos. Correcto, pues te agradecemos mucho, Ricardo López, haber estado con nosotros en México al Día y pues darnos un poco de certeza de lo que está pasando en temas tan complejos, pero también tan interesantes, y hay que dejar pues el dedo en la llaga y seguir investigando y comunicándolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Pati. Gusto en saludarlos, igual o más. Hasta luego. Vamos a nuestro resumen. Declaran precontingencia ambiental en la Ciudad de México. Ya inició el reforzado Hoy No Circula. Dejan de circular todos los engomados rosas, terminación de placas 7 y 8. Videgaray dice no a los 5,000 millones de pesos extra para el transporte capitalino. La filtración de los Panama Papers pone en la cuerda floja al primer ministro de Islandia, lo acusan de evasión de impuestos. El bufet Mossack Fonseca se lava las manos. Nosotros somos grandes incorporadores, pero afuera, en las Islas Vírgenes, en Bahamas, en Nevada, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres. Mercedes Juan, nueva directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En Estados Unidos sancionan a 7 empresas mexicanas presuntamente ligadas con el cártel de los Queenies. Adrián González, de los Dodgers, inicia temporada con 3 producidas y 2 carreras anotadas. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Ambos mandatarios se reunieron en privado y atestiguaron la firma de varios acuerdos, donde destacó el de 2 nuevas líneas de crédito por $1,200 millones y el de avanzar en un tratado de libre comercio México-Corea del Sur. Exploraremos alternativas como el apoyo de México para que Corea se sume al Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, y el inicio de consultas para un posible TLC bilateral que nos abriría un mercado potencial de 50 millones de personas. Que hayamos acordado celebrar una reunión de trabajo durante el 4º trimestre de este año, que tendrá por objeto iniciar las consultas bilaterales para firmar un TLC y abordar las formas de apoyo de México a la eventual adhesión de Corea al Acuerdo Transpacífico o TPP. En este marco, ambos líderes rechazaron los ensayos nucleares como los realizados hace unos días por Corea del Norte. Para México, los ensayos nucleares constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que minan la confianza e incrementan la tensión entre naciones. México prometió cooperar proactivamente con nosotros para quebrar la voluntad de Corea del Norte de desarrollar armas nucleares, adoptando medidas de presión a Pyongyang como la exhaustiva implementación de la resolución número 2270 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Vámonos a otros temas. El presidente Enrique Peña Nieto designó a la exsecretaria de Salud del Gobierno Federal, Mercedes Juan López, directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. La instruyó a fortalecer acciones que promuevan y protejan el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Le recuerdo que Mercedes Juan es médico cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación por la UNAM y fue la primera mujer al frente de la Secretaría de Salud. La Suprema Corte de Justicia pospuso la discusión sobre el amparo interpuesto por la empresa Rubicon, que busca comercializar y desarrollar medicamentos a base de marihuana. Pusieron en duda la legitimidad de la empresa, ya que solo cuenta con 2 socios y a su parecer solo pretende vender estos medicamentos. El subprocurador en Derechos Humanos y Prevención del Delito de la PGR, Eber Betanzos, viajó a Austria, donde recibirá nuevos resultados sobre los análisis de los restos humanos y de ropa hallados en el basurero de Cocula que realizó la Universidad de Innsbruck. Explicó que estos resultados serán abiertos hasta su llegada a México y en presencia de la representación de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En otras noticias, el Popocatépetl emitió una exhalación de 2.500 metros de altura. Ahí está la imagen. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que por su intensidad se trata de la más importante exhalación de los últimos 3 años. El Senapred exhortó a no acercarse al Popo, sobre todo al cráter. El semáforo se mantiene en amarillo, fase 2. Pero el Popo no fue el único volcán en activo. También el de Colima lanzó una fumarola de ceniza y material incandescente que alcanzó los 1.300 metros. Protección Civil advirtió sobre el riesgo de caída de ceniza, por lo que solicitaron a la población suspender las actividades al aire libre. Al encabezar el segundo taller nacional de capacitación del Fondo de Desastres Naturales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que las instituciones federales tienen que continuar fortaleciendo las acciones para hacerle frente a los fenómenos naturales en 3 principales puntos. Primero, consolidar una gestión integral y transversal de riesgo en todas las instituciones. Segundo, debemos avanzar hacia una sociedad cada vez más preparada, con la fuerza y la capacidad para reponerse ante situaciones complejas. Y tercero, debemos apostar por un uso de la información cada vez más profesional y accesible. Osorio Chong reconoció la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno. No podemos evitar los fenómenos. Lo que sí podemos y debemos todos hacer es estar mejor preparados para que ciudadanía y autoridades actuemos con mayor eficacia. Vamos a las breves nacionales. De acuerdo al último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta el momento suman 201 casos de Zika en el país, de los cuales 48 se registraron en mujeres embarazadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, sitios en donde es mayor la presencia del mosquito Aedes aegypti. En total, el virus ha sido localizado en 11 estados, encabezados por Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, durante el periodo vacacional de Semana Santa se registró un incremento en los cruces vehiculares de 12.6%, siendo la vialidad con mayor aforo la autopista México-Cuernavaca. Además, se redujo 17% la accidentalidad en comparación con el año pasado. A través del número 074 se atendieron 33,000 llamadas de usuarios y se realizaron cerca de 15,000 servicios de auxilio vial. Fuerzas federales catearon 3 domicilios pertenecientes al Cártel del Pacífico ubicados en Culiacán, Sinaloa, en los que se logró el aseguramiento de 123,000 pesos, 2 vehículos y 4 armas de fuego. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Los bienes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Un presunto acto de pederastia fue denunciado nuevamente a través de las redes sociales. Este caso se presentó en Villahermosa, en Tabasco, en el restaurante conocido como El Teapaneco,
donde un comensal tiene sentada en sus piernas a una niña de 5 años de edad. Y de acuerdo con el video, que no se lo presentamos, pero el video, ahí se ve que esta persona toca a la niña en la entrepierna. La Fiscalía de Tabasco ya abrió una investigación y colabora con los dueños y los meseros del restaurante para poder identificar al hombre. Este acto fue filmado por una mesera que estaba en el lugar en el momento en el que el sujeto hacía tocamientos a la niña. Se ve clarísimo en el video. Están 5 personas junto a él comiendo. Sin embargo, ninguna de ellas se percata de lo que el hombre hace a la niña debajo de la mesa. Por otra parte, ayer se le dictó auto de formal prisión al canadiense Walter Suk, el canadiense que fue grabado besando a 2 niñas en la boca. Es por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores de edad, este último considerado como grave, por lo que no alcanzaría libertad bajo fianza. Las niñas que aparecen en las imágenes ya se encuentran bajo custodia del DIF Acapulco, donde permanecerán hasta que concluyan las investigaciones. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eligió al estadounidense James Cavallaro como su nuevo presidente hasta marzo del 2017 en sustitución de la excomisionada Rosemary Antoine. La comisión oficializó su cargo en el inicio de su 157 periodo de sesiones, en el que va a acoger 50 audiencias de 20 países para evaluar distintos temas sobre derechos humanos. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra 7 empresas mexicanas que están presuntamente ligadas con el cártel de los Queenies. Señaló que se trata de 4 compañías agrícolas, una turística, una consultora de tecnología biomédica y la compañía Status Administrativo, vinculada con un hotel decomisado por autoridades mexicanas. En los Estados Unidos, el Pentágono confirmó la muerte de Hassan Ali Dore, un alto mando de la organización yihadista somalí Al-Shabaab, la rama somalí de Al-Qaeda. Dice que murió durante un bombardeo en Somalia el 31 de marzo. En Bélgica, autoridades citadas por medios locales informaron que descubrieron un mensaje en la computadora de Ibrahim El Bakraoui, uno de los terroristas que participaron en los atentados del Aeropuerto Internacional de Bruselas, que por cierto retomó parcialmente sus actividades este día. El aparato fue encontrado en un cesto de basura cerca del departamento de El Bakraoui, en donde él asegura que algunos de sus colaboradores no eran conscientes de sus planes cuando le prestaron ayuda. En Irak, casi 70 personas murieron y unas 80 resultaron heridas durante una serie de atentados suicidas y con coches bomba contra civiles y militares en varias ciudades. El más grave ocurrió en la ciudad de al-Baghdadi, donde murieron 26 soldados por la explosión de un coche bomba en un cuartel militar. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la ola de atentados. Las campañas electorales en curso que se celebran en los Estados Unidos siguen rompiendo fronteras. En Canadá, los obreros de origen mexicano Diego Saúl Reina y Alfonso Ramos
colocaron una bandera de nuestro país, de México, en el piso 63, el último de una nueva torre que está en construcción y que justamente el dueño es el magnate y candidato republicano Donald Trump, esto en la ciudad de Vancouver. Reina declaró que colocaron la bandera para mostrarle al magnate cuánto se beneficia de la fuerza de trabajo de los mexicanos y que no somos criminales. La imagen se hizo viral en redes sociales y hasta llegó a las portadas de diversos sitios web. Este edificio está aquí ahora gracias a nosotros, a nuestro trabajo, a nuestra labor. Así que ahí está un pequeño regalo para el señor Trump, para que cada que nos juzgues te pongas a pensar quién está construyendo tus torres. Nosotros. Gracias. Los diferentes héroes que se van consolidando en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. El acoso virtual o cibernético tiene que ver con el uso de medios digitales para acosar a un individuo o un grupo mediante ataques escritos, escarnio público, divulgación de información confidencial o falsa. Esto constituye un delito. El ciberacoso pretende causar angustia emocional, estrés y en algunos casos terribles hasta el suicidio. Le comparto algunos datos. Por ejemplo, en las secundarias públicas de la Ciudad de México, 2 de cada 10 alumnos han usado o han reconocido usar el celular para grabar a sus compañeros en situaciones comprometedoras y la mitad de ellos admite haber utilizado imágenes en su contra. El 6% de los niños y adolescentes mexicanos dice haber sido objeto de ciberbullying a través precisamente del Internet. Justamente tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Montesinos Hernández. Él es director de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para contextualizar, para profundizar sobre este grave flagelo que se padece en la sociedad mexicana y en todo el mundo. Cuéntenos, por favor, cómo actúa la Policía Cibernética en estos casos y en qué situación nos encontramos. Hola, ¿qué tal, Omar, Pati? Muy buenos días. Saludos a todo su auditorio. Muchas gracias. Mira, en efecto, este fenómeno de acoso, digamos que ha existido por muchos años. Es una práctica que entre jóvenes y también entre adultos, digamos que históricamente ha ocurrido. Sin embargo, ahora con el auge de las nuevas tecnologías, se ha transformado, digamos, de un acoso físico o que antes, en vez de ocurrir solo en el mundo físico, ahora también se ha transformado o se ha pasado a un mundo digital. Por lo tanto, se ha pasado, ahora se nombra precisamente como ciberacoso, también llamado ciberbullying. Este acoso precisamente se da entre jóvenes, en muchos casos, en el que se busca precisamente sacar algún tipo de ventaja, molestar, hacer, digamos, algún tipo de presión psicológica, emocional, que va dirigido a una persona en específico. No solamente existe, digamos, este es algo llamado ciberacoso o cibergrooming también. El cibergrooming consiste en el acoso, por ejemplo, por parte de un adulto hacia los jóvenes. Juan Carlos Montesinos, pero ¿cuáles son estos factores que pueden llevar a las autoridades, en el caso de la Policía Cibernética, a determinar que se trata de un delito? ¿Y qué es lo que hay que hacer de forma inmediata para protegernos? Bueno,
Hay muchas cosas que se pueden hacer. Inicialmente los adultos son la primera alerta que nosotros invitamos a que estén muy presentes. Un joven cuando es acosado, inmediatamente tiene un cambio emocional, se vuelve más retraído y empieza a tener un cambio en su comportamiento. Los adultos, los padres de familia, ¿Sí? Sí, discúlpeme. Sí, le estaba diciendo, es muy importante aquí que los adultos tengan un importante... Una vigilancia, ¿no?, permanente con los hijos especialmente. Sí, exactamente. Una vigilancia muy importante, precisamente para que nos notifiquen. Claro. Hay muchas formas de comunicación que pueden tener los padres de familia o incluso los jóvenes de comunicación hacia nosotros. Muy bien, ¿Cómo Juan puede Carlos. ser el correo electrónico o el Facebook? Perfecto, Juan Carlos Montesinos, gracias por estar con nosotros en México al Día y hablarnos sobre este tema pues que a todos preocupa. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hoy no circulan todos los automóviles con engomado rosa, terminación de placas números 7 y 8. Debido a las nuevas medidas del programa Hoy no circula, los servicios de RTP, trolebús y tren ligero serán gratuitos. Hoy regresan a clases 26.9 millones de alumnos de educación básica. Continúa el escándalo mundial del Panama Papers. El primer ministro de Islandia está en la cuerda floja. Aquí en México, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, afirmó que tener una cuenta en el extranjero o en un país considerado como paraíso fiscal no es ilegal. Registran la explosión más fuerte en los últimos 3 años del volcán Popocatépetl. Nuevos ataques suicidas en Irak cobraron la vida de por lo menos 70 personas. Y en los deportes, Barcelona contra Atlético de Madrid en la Champions League. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Allá se encuentra nuestra reportera Flor Hurtado. Vamos a platicar con ella, que nos dé pues su punto de vista de cómo están los jóvenes ahora de su regreso de 2 semanas de vacaciones. Flor, buenos días. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? Así es, buenos días, los saludo con mucho gusto. Efectivamente me encuentro en una primaria aquí de la Ciudad de México y es muy bonito porque todo el mundo puede recordar, los que ya salimos de la escuela podemos recordar esa emoción del regreso a clases. Y bueno, déjame comentarte que a pesar de que todavía no entran, desde muy temprano empezaron a llegar aquí los pequeños con sus papás. La escuela la abren aproximadamente 7:40, de 7:40 a 8 tienen este tiempo para que puedan ingresar a la escuela, pero desde muy temprano, poquito antes, ya estaban aquí las personas formadas, emocionadas por regresar a sus clases y retomar su ciclo escolar. Y bueno, en este sentido platicamos con Camila, aquí se encuentra conmigo para que nos platique por qué está muy emocionada de regresar a la escuela. Camila, buenos días, ¿por qué estás tan emocionada? Porque ya voy a entrar a la escuela y me gusta mucho venir aquí. ¿Cuáles son tus clases favoritas? Matemáticas, educación física, catequesis e inglés. ¿Y de tus amigos estás contenta de volverlos a ver? Listo, muchas gracias, Camila. Bueno, pues ahí lo tienen, todo el mundo está feliz de regresar a clases y bueno, yo en este sentido les comento que son alrededor de 25.9 millones de niños quienes se incorporan desde preescolar, primaria y secundaria a las clases, junto con alrededor de 1 millón de docentes para retomar su ciclo escolar 2015-2016, que tiene programadas, como bien sabemos, aproximadamente 200 clases son las que se tienen contempladas. Y también comentarles, por último, antes de regresar con ustedes al estudio, que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de aquí de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad de aproximadamente 20,000 elementos policíacos, quienes estarán encargados de velar
por la seguridad de los pequeños que regresan a clases, de los papás, así como de los docentes. Y bueno, también están encargados de agilizar las vialidades. Recordemos que, bueno, en estos regresos a clases y en general cuando los pequeños regresan o están en la escuela, bueno, pues hay algunos puntos de la ciudad que se vuelven un poco caóticos y bueno, en este sentido van a estar trabajando para que esto no suceda. También recordarles que no se formen en doble fila, que no excedan los límites de velocidad, porque también van a estar vigilando que no se viole el reglamento de tránsito. Entonces, pues es mejor evitarse una multa de tránsito y respetar las normativas. Yo regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias, Flor. Muy buenos días. Y qué bueno que haya niños felices de regresar a clases. Los voy a invitar a la escuela de mi hijo porque iba con una cara de enojo en el regreso de sus vacaciones. El Centro de Capacitación Televisiva de la DGTV continúa la labor de capacitar precisamente a trabajadores y estudiantes de medios audiovisuales. Un total de 237 egresados del Centro de Capacitación Televisiva recibieron sus diplomas por los cursos y talleres impartidos durante 2015. Contribuir al desarrollo profesional, técnico, educativo y cultural de las y los mexicanos forma parte de nuestra responsabilidad institucional y representa en todo su valor el cumplimiento de las funciones que nos confiere la Secretaría de Educación Pública. En la ceremonia realizada en el estudio Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, se destacó que a partir de la formación, capacitación y actualización, se vincula de manera efectiva a los profesionales de los medios audiovisuales con el mercado laboral. Fortalecer las tareas educativas a partir de nuestro trabajo cotidiano y brindar capacitación constante en los medios y para los medios es focalizar nuestras acciones hacia la vinculación de cursos, diplomados y servicios de capacitación con el ámbito productivo. En las áreas de producción y medios, producción audiovisual, difusión, tecnología y documentación audiovisual educativa. A más de 23 años de su creación y con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el Centro de Capacitación Televisiva se ha consolidado por su trabajo de capacitación y certificación de capital humano para la producción de materiales educativos audiovisuales. Evidentemente, esta institución procura estar a la vanguardia en el tema de formación de los recursos humanos y hoy no es la excepción. A partir de la creación del CETE, se han capacitado más de 70,000 alumnos nacionales e internacionales. Estos impresionantes resultados son un ejemplo de la amplia y creciente colaboración entre México y Japón, socios estratégicos en diversos ámbitos. Actualmente, el CETE cuenta con 9 diplomados nacionales, 3 diplomados en línea y un diplomado internacional, que están disponibles de manera gratuita para toda la población. Para México al Día, Liliana Sotelo. Ya está lista Ana Cristina Olvera con toda la información de las redes sociales, quien por cierto va a tocar un tema interesante sobre el famoso ciberbullying o ciberacoso que hace rato les platicábamos. Ana Cristina, muy buenos días. Así es, Omar, muy buenos días, Pati, qué gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, Omar, como bien mencionas, exactamente de eso voy a hablar, pero es más bien un fenómeno un poco diferente que se llama grooming, que no es precisamente cyberbullying, sino que es acoso sexual a través de la red, es ciberacoso sexual infantil. Y es que este fenómeno se triplicó en México debido en parte pues a que hay una gran cantidad, más de 35 millones de menores de edad que tienen ya acceso a Internet y por supuesto a las redes sociales, y la cifra sigue creciendo y seguirá creciendo. Así lo alertó la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y Asociaciones UNESCO, capítulo México. El comisionado de esta organización, Ramón Mondragón Sotelo, explicó que el grooming lo cometen adultos que abren perfiles en redes sociales y se hacen pasar por niños o adolescentes para identificar y hacer amistad con los menores y después los convencen de enviar fotos sin ropa
o de realizar algunas otras acciones de tipo sexual. Ante esto, la organización pondrá en marcha esta semana una plataforma de educación en línea dirigida a los niños que se llama Responsabilidad Social Infantil, a la que podrá acceder de forma gratuita más de 750,000 menores en México. En una primera etapa, la plataforma se lanzará de forma simultánea en 12 países de América Latina. Y bueno, en esta plataforma habrá, por supuesto, consejos y muchas herramientas para que los niños puedan identificar cuándo es que está sucediendo esto, porque es muy común que pues, los jóvenes quieran hacer amigos y empiecen a aceptar gente extraña en sus perfiles de redes sociales y después caigan en uno de estos problemas. Así que, pues si usted tiene pequeños que utilizan la red y que pues pueden caer dentro de este tipo de categoría de grooming, pues acérquelos a este tipo de herramientas y siempre oriéntelos y esté abierto para que platique con ustedes. Y en otras noticias, uno de los problemas de salud pública más alarmantes en México y en el mundo entero es la diabetes, que afecta ya a 383 millones de personas aproximadamente, y se estima que para el 2035 la cifra aumente a 592 millones. Con esto en mente, Víctor Manuel Chapela Barba, un emprendedor de origen mexicano que está asentado ya en Silicon Valley, en Estados Unidos, creó el programa Suggestic. Esta aplicación, que con base en inteligencia artificial, pues busca revertir los impactos negativos de la diabetes tipo 2, que es la de mayor prevalencia en el mundo. Esta permitirá a las personas con diabetes contar con un plan personalizado para el control de esta enfermedad. La aplicación lo que hace es que opera con un sistema de inteligencia artificial que, analizando toda la información recabada del paciente, determina la mejor intervención. Es decir, los pacientes introducen pues todos sus datos e incluso también datos biométricos que se pueden recaudar con ayuda de algunos otros dispositivos, como por ejemplo estas bandas que miden la presión arterial, etcétera. Toda esta información la procesa y tiene la capacidad para definir, por ejemplo, dónde pueden comer, qué restaurantes están cerca y que tienen opciones que son adecuadas a la dieta que deben seguir, o qué bocadillos pueden tomar en ciertas horas. Todo esto pues para hacerlo de gran ayuda y mucho más fácil poder tratar la enfermedad y reducir así la alta cantidad pues de enfermedades que se derivan de la diabetes, para que las personas puedan tener un mejor cuidado y lleven mejor su afección. Y vámonos ahora hasta la ciudad de Mumbai, en la India, donde también es un escenario de la innovación tecnológica. Y es que un grupo local de adolescentes programadoras están creando aplicaciones para resolver los problemas de su comunidad en específico. Estas chicas de entre 8 y 16 años son parte de un grupo creado por un cineasta en 2014 que utilizan un software abierto creado por el MIT para hacer apps que resuelvan cuestiones como el acoso sexual, el acceso al agua potable y a la educación. Ahora están llevando a cabo una campaña para conseguir financiamiento colectivo para comprar equipo, ya que un incendio ocurrido en enero acabó con las computadoras y con algunas de las instalaciones que utilizaban. En total, unas 200 niñas ya han participado en este programa, que por supuesto les abre las puertas a oportunidades que este tipo de jovencitas pues muchas veces no tiene en países como la India. Es tiempo de hacer una breve pausa aquí en México al Día, pero regresamos con más información, no se vaya. El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM elaboró un aparato que va a permitir detectar con mayor exactitud problemas oculares. Investigadores y estudiantes de la UNAM desarrollaron un topógrafo corneal capaz de detectar cualquier irregularidad en la superficie ocular. Cubrimos más área de la superficie, en este caso de la córnea, y con esa podemos dar una medición más exacta, ¿no?, de lo que es la forma de la superficie. Aunque estos dispositivos ya se utilizan en consultorio, el diseño del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico cuenta con una pantalla en forma de cono, la cual proyecta una distribución radial de puntos para identificar deformidades en la córnea,
causadas por golpes, queratocono, cataratas y otros padecimientos de la vista. Esta forma cónica nos permite que la imagen que vamos a ver pueda ser captada mejor por la imagen, por la cámara. Entonces, al ser captada mejor por la cámara, nuestros resultados finales tienen mayor grado de precisión. Se colocan en esta parte y se toma una fotografía, la cual se hace un procesamiento de imágenes y se determina cuál es la curvatura, el radio de curvatura. Este equipo se complementa con un sistema de iluminación de LEDs y lámpara fluorescente, a fin de obtener imágenes más nítidas para los diagnósticos. Necesitamos como una iluminación perfectamente radial para que nuestro cono se ilumine y los puntos negros se logren ver negros, no grises. Y esto haga que tengamos una imagen más nítida y poder hacer un procesamiento de imágenes más confiable. A diferencia de los topógrafos comerciales, este dispositivo será más accesible para su uso en consultorios oftalmológicos. Ellos están alrededor de $1 millón de pesos, más o menos algo, y alrededor de unos 200,000 pesos más o menos. Se espera que este año el topógrafo corneal cónico sea aprobado con pacientes. Mientras tanto, los universitarios ya trabajan en mejoras al diseño. Lo que le queremos agregar a este dispositivo es una mentonera y que eso va a permitir que la córnea esté estable. Esto para que la imagen que tengamos sea muy nítida y podamos trabajar muy bien con ella. Para México al Día, Liliana Sotelo. La compañía de danza clown Triciclo Rojo regresará al Palacio de Bellas Artes para celebrar su 10º aniversario. En esta ocasión, la agrupación representará el espectáculo Vagabundo, ¿A dónde te llevará el viento?, que narra la historia de 3 vagabundos y su búsqueda de la felicidad. Con esta puesta en escena, Triciclo Rojo buscará conectar con los niños para provocar su imaginación y creatividad del medio del juego, el clown, la danza, la animación digital y la música. La cita es este sábado, 9 de abril, a las 13 horas en la sala principal del Palacio de Mármol. Cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Su belleza ha cautivado al hombre desde la noche de los tiempos. Su fragancia ha querido ser atrapada y conservada. Han inspirado centenares de poemas y adornado imponentes jardines. Sí, se trata de las flores. Desde siempre, las flores han tenido una enorme importancia para el hombre en prácticamente todas las culturas, debido al uso que se les daba, el cual podía ser estético, ceremonial, medicinal o comestible. Quiero platicarles de las flores que podemos comer. A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones han consumido flores. Las alcachofas, coliflores, brócolis o los pistilos del azafrán son de los más conocidos. En nuestro país, desde tiempos precolombinos, las flores también fueron muy importantes entre las diferentes culturas, como la mexica, maya o zapoteca, por solo mencionar algunas, pues eran consideradas como símbolo ligado a todas las artes. Junto con su belleza, las culturas mesoamericanas también reconocían en las flores sus propiedades medicinales y culinarias. De esa tradición gastronómica, afortunadamente podemos seguir gozando de los delicados sabores de la flor de calabaza, la cual, de acuerdo con el investigador Luis Alberto Vargas, es un buen ejemplo del conocimiento de la naturaleza y del aprovechamiento integral de los productos de la milpa. Y a esta flor se pueden sumar muchísimas más, pues como afirma el investigador de la UNAM, Francisco Basurto, en México existen más de 100 especies de flores que son y han sido utilizadas como alimento por los pueblos que habitan el territorio nacional. Dependiendo la región y la cultura, siguen siendo delicias culinarias la flor de yuca, conocida también como izote, el colorín, la flor de algunos nopales, de la biznaga o los guauzontles. Además de aportar sabor, también perfuman, como el cacahuaxóchitl, conocida más comúnmente como rosita de cacao, indispensable en Oaxaca para preparar el tejate. Con la llegada de los europeos primero y de otras latitudes después, se fueron incorporando a nuestro acervo culinario otras flores. Por ejemplo, cuando hablamos de aguas frescas, no podemos dejar de pensar en la flor de Jamaica o de las flores de distintos cítricos para preparar el agua de azahar,
esencial en diferentes productos de repostería. En los años recientes ha sido común ver cada vez más la presencia de flores en la gastronomía, ya sea para decorar diferentes platillos o como ingredientes del mismo. Lo cierto es que no podemos dejar de sucumbir a la belleza y sabor de las flores. Los invito a descubrir más delicadezas culinarias en mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Gracias, Daniel. Y este martes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el segundo informe de actividades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos ahora a nuestro resumen. Entra en vigor el Hoy No Circula generalizado. Le recordamos que hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas número 7 y 8, sin importar su holograma. El gobierno capitalino lanza el programa Más por Coche para disminuir el impacto. Casi 27 millones de alumnos regresan a clases este martes. Es una burla la promesa que hizo López Obrador a la CENTE para derogar la reforma educativa. Lo que está proponiendo López Obrador, su propuesta educativa, es decir, es restituirle a un pequeño grupo de líderes sindicales sus privilegios. El Departamento del Tesoro sanciona empresas ligadas con el cártel de los Queenies. En los deportes, hoy se define la final de la Conca Champions. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues la informamos de manera completa, ¿no? Así es. Nos pedimos de Griselda Yebra en la lengua de señas. Vendra Santo, muchas gracias. Daniel, Anita, Omar, gracias a usted. Pásela bien, hasta luego.